Seguimos con la saga de pensamientos de Albert Einstein. Decía él, si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. ¿Cuántas veces hemos visto sentimientos de cualquier índole en una mirada, en un gesto, en un movimiento imperceptible? Porque desde siempre nuestros cuerpos tienen un lenguaje propio que nos comunican cómo se siente o cómo nos sentimos, que nos comunica cómo nos sentimos. En estos momentos más que nunca, debemos observar el comportamiento de las personas a las que amamos, más que escuchar sus palabras. Y debemos tratar sobre todo de ser empáticos con ellos y ayudarnos unos a otros. Si actuamos de esa manera, todos los días encontraremos a alguien dentro de nuestra familia a quien podamos ayudar, o de nuestros amigos. De esa forma nos sentiremos felices y haremos felices a otros. Bienvenidos a nuestra clase del sonido. Vamos a comenzar estudiando qué es el sonido. Y para ello lo vamos a clasificar según las clasificaciones que vimos en la clase anterior. El sonido es una onda longitudinal. Eso significa que la perturbación se hace en un eje, como pueden ver aquí, ¿verdad? El muñequito está hablando y hace una perturbación en el eje X y la onda se desplaza también en el eje X. Entonces, como la perturbación y la propagación son paralelas, por eso se clasifica como una onda longitudinal. Lo que hacemos al hablar nosotros es que perturbamos las moléculas del espacio, ¿verdad? En este caso del aire. Perturbamos las moléculas que están en el aire, hacemos que estas moléculas vibren y al vibrar se van propagando hasta llegar a nuestro oído, quien las interpreta como sonido. También es una onda mecánica porque necesita un medio para propagarse. No, el sonido no se propaga en el vacío. O sea que en el espacio, esas películas que hacen grandes explosiones en el espacio y que se escucha, eso no es cierto, ¿verdad? No se escucha ningún sonido en el espacio. Y es una onda tridimensional porque se propaga en 3 dimensiones. Como yo les decía en la clase pasada, si yo estoy aquí en el centro con una fuente emisora del sonido, este sonido no solo se propaga a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, sino que se propaga en las 3 dimensiones. ¿Cómo se produce un sonido? El sonido se produce a través de un cuerpo que vibra. El sonido es una vibración, como pueden ver aquí, ¿verdad? Al golpear un diapasón, el diapasón vibra y esa vibración es la que produce un sonido. Aquí en este GIF yo les he puesto a ustedes las vibraciones de las cuerdas de una guitarra. Entonces usted puede ver que cuando la persona toca una de las cuerdas, lo que se produce en la cuerda es una vibración y esta vibración es la que produce el sonido. Después habla un poco acerca de la frecuencia, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando nosotros hablamos no es la excepción, ¿verdad? Yo les decía que nuestra voz perturba el aire, las moléculas del aire y se propaga esa vibración. Pero nuestro hablar, si ustedes tocan por la garganta, se darán cuenta que cuando hablamos se siente que vibra. Y es porque nuestras cuerdas vocales, cuando el aire pasa a través de ellas, se abre o se cierra para dejar pasar el aire dependiendo de lo que querramos decir, con ayuda del diafragma, ¿verdad? Que produce el aire. Y ahí es cuando se va modulando nuestra voz y se produce el sonido de la voz. Así que también nuestro hablar es una vibración. La velocidad del sonido. Bueno, el sonido se propaga en el aire a 340 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que nosotros vamos a manejar para la hora de cualquier consulta, ¿verdad? Cualquier ejercicio o cualquier cosa. Esa es la velocidad que se va a manejar. Esa velocidad no es uniforme, que siempre se va a propagar en el aire a esa velocidad. Depende de la temperatura del aire. Esta es a 20 grados Celsius, así que esa es la que vamos a tomar. Como el sonido es una onda
que necesita un medio para propagarse, es decir, es una onda mecánica, aquí podemos ver que se propaga mucho más rápido en los sólidos que en los líquidos y mucho más rápido en los líquidos que en los gases. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, regresemos a una diapositiva. Como no es, el sonido lo que hace es perturbar las moléculas del aire, entonces entre más cerca estén estas moléculas va a costar menos la propagación. Usted sabe que en un sólido las moléculas están más unidas que en un líquido, y en un líquido están más unidas que en un gas. A eso se debe la diferencia de velocidad. Esta imagen que está aquí, usted puede ver que es una persona poniendo el oído en una línea del tren. Esto, cuando los trenes eran el medio de transporte más cotizado, esto era bastante común. La persona que ponía su oído sobre la línea del tren escuchaba antes que la persona que estaba solo parada a la orilla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona le escucha a través del aire y esta persona le escucha a través de un metal. Entonces, como la velocidad del sonido es más rápida en los sólidos, quiere decir que escuchaba mucho más rápido él que ella en este caso. Hablemos un poco de las características del sonido. El sonido tiene en esencia 3 características: intensidad, tono y timbre. Vamos a hablar de cada una de ellas y cuál es el parámetro de la onda que me proporciona esta característica. La intensidad tiene que ver con el volumen de la onda, es decir, qué tan fuerte o qué tan débil escuchamos un sonido. Y esta está asociada directamente con la amplitud, como puede ver en esta figura, ¿verdad? Una onda que tiene mayor amplitud representa un sonido más fuerte o un sonido de una intensidad más alta. Una onda con menor amplitud, como esta que está acá, representa un sonido débil o de intensidad baja. Vamos a verlo en un interactivo. En ese interactivo yo puedo modificar la amplitud, es decir, el volumen, la amplitud de la onda. Aquí voy reduciendo la amplitud, si usted se fija, cada vez se vuelve más plana hasta que está totalmente plana. Aquí no escucho ningún sonido. Enciendo el sonido para que vea que no se escucha nada. Pero si yo empiezo a aumentar la amplitud, entonces voy a tener un sonido diferente. La voy a aumentar más. Voy a aumentarla más. Y mucho más. Entonces usted puede ver que al aumentar la amplitud aumenta el volumen, ¿verdad? La intensidad del sonido se mide en Bell, esa es la unidad para medir la intensidad, pero es mucho más comúnmente usado el decibel. Un decibel o un Bell equivale a 10 decibeles. El oído humano es capaz de detectar sonidos tan bajos como 0 decibeles, que se le conoce como el umbral de la audición, hasta tan altos como 120 decibeles, que se le conoce como el umbral del dolor. Incluso podemos escuchar intensidades más altas, aunque nuestro oído, entre más alto sea el sonido, va a doler más, ¿verdad? Este rango, si usted se fija, quiere decir que el rango de audición se ha hecho con base al oído humano. Veamos una tablita para que tengamos una idea. Aquí podemos ver que un sonido débil son 30 decibeles y está relacionado con una biblioteca tranquila o al hablar en murmullos. Lo interesante de esta tabla que saqué del libro de Wilson y Buffa es que acá usted tiene la cantidad de tiempo en exposición continua que puede causar daño en el oído. Entonces, un sonido moderado tiene 60 decibeles y eso es una conversación normal o una máquina de coser. No provoca daño en el oído alguno.
Un sonido muy fuerte puede ser de 80, 90, 100 decibeles y entre estos están el tránsito cargado, un restaurante ruidoso, el llanto de un niño. 10 horas de exposición continua puede causar daño permanente en el oído e ir perdiendo la capacidad de audición. Igual acá, ¿verdad? Las podadoras, las motocicletas, las fiestas ruidosas en menos de 8 horas de exposición continua le provoca un daño permanente en su oído y así sucesivamente. Pero yo quiero que ustedes se fijen en esta que está acá, que les voy a señalar. Aquí. Esta que dice 110 decibeles. Dice que es un ruido o un sonido extremadamente fuerte. Miren lo que dice aquí. Audífonos. Los audífonos con 30 minutos de exposición continua pueden provocar un daño permanente en nuestro oído. Y a veces ustedes como adolescentes, porque yo tengo hijos adolescentes, sé lo que les estoy diciendo, usan los audífonos y aparte de eso los usan con una intensidad o un volumen bastante alto, que cuando una persona les habla, ustedes gritan pensando que están en el mismo entorno, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando su mamá o su abuelita les dice que se van a quedar sordos por escuchar con audífonos, no está tan alejado de la realidad. Aquí pueden ver que 30 minutos de exposición continua de música con audífonos provoca un daño permanente en el oído, ya no digamos dormirnos toda la noche con ellos puestos o pasar todo el día con ellos, ¿verdad? También aquí quiero que vean 130 decibeles, juegos ruidosos de una computadora. Y aparte de eso, yo estoy jugando en la computadora y con audífonos, entonces el daño en el oído es mucho más grande. Menos de 15 minutos de exposición continua puede provocar un daño permanente en nuestro oído. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en que utilizamos nuestro oído, ¿verdad? La siguiente característica es el tono. El tono está relacionado con la frecuencia. La frecuencia ¿recuerdan qué es la definición de frecuencia? Número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entre más ondas se producen en una unidad de tiempo, en un segundo, por ejemplo, la frecuencia es más alta. Entonces, el tono está relacionado con esto, con la frecuencia. El tono me permite clasificar el sonido en sonidos altos o agudos y bajos o graves. Es decir, cuando hablamos de una voz chillona, estamos hablando de un sonido con una frecuencia bien alta. Y cuando hablamos de una voz ronca, estamos hablando de un sonido con una frecuencia baja. Así que las mujeres, nuestra voz tiene una frecuencia más alta que la de los hombres. Aquí también podemos verlo en el interactivo. Vamos a dejar fija la amplitud, ya no vamos a estar cambiando el volumen, sino que ahora la frecuencia, para que veamos cómo cambia la producción del sonido. Recuerda que una frecuencia más alta, vamos a tener un sonido más chillón, y una frecuencia más baja, un sonido más grave. Escuchemos. Mucho más grave. Más agudo. ¿Verdad? Si se fija que es un sonido bastante agudo, ¿verdad? Que sí se siente molesto en el oído. Entonces ahí puede ir viendo cómo se modifica la frecuencia y por ende el tono del sonido. Cuando hablamos de la clasificación por tonos, como tiene que ver con la frecuencia, vamos a dar unidades de hertz.
Aquí podemos ver la clasificación. El rango del oído de la capacidad de escuchar de un ser humano se comprende entre los 20 Hz y los 20 kHz. Este es como el rango audible. Por supuesto que este es un rango, ¿verdad? Hay oídos que pueden escuchar menos de 20 Hz y más de 20 kHz, pero este es como el rango normal de un humano. Todos los sonidos arriba de los 20 kHz se llaman ultrasonidos y los sonidos abajo de los 20 kHz se llaman infrasonidos. Nuestro oído ya no está capacitado para detectar este tipo de sonido. No es que no lo perciba nuestro oído, nuestro tímpano siempre va a vibrar con esas vibraciones, pero nuestro cerebro ya no interpreta ese tipo de sonido. Tanto los infrasonidos como los ultrasonidos no son audibles entonces por los seres humanos. El ultrasonido creo que ya lo he escuchado más que el infrasonido, ¿verdad? Ya que este es el que se utiliza en los estudios de medicina para ver, por ejemplo, los bebés o cuando quieren ver un órgano interno, la situación de un órgano interno, se usan ultrasonidos. También los perros y los gatos tienen una capacidad más grande de percibir, tienen un rango auditivo mucho más grande. Ellos son capaces de percibir ultrasonidos que nuestro oído no detecta. De ahí viene ese silbato especial para perros que los soplan. Los seres humanos no los escuchamos, pero los perritos sí, ¿verdad? Y sienten molestia al escucharlo porque es un sonido demasiado alto. Como dijimos anteriormente, el ultrasonido se utiliza en la medicina para hacer estudios de ultrasonido y también es usado por los murciélagos. Ellos emiten un ultrasonido para poder utilizar la ecolocalización. Igual el sonar que usan los barcos y el radar que usan los aviones o las antenas son con base a ondas ultrasónicas. También no sé si se han fijado que últimamente hay autos que le avisan cuando usted va a chocar, cuando se está parqueando. Eso es porque emiten ondas ultrasónicas cuando usted pone la palanca de retroceso. Entonces todo esto funciona con el fenómeno ondulatorio que estudiaremos en la próxima clase llamado eco, ¿verdad? Emiten ondas ultrasónicas y cuando chocan con un obstáculo regresan y así son interpretados tanto por el murciélago como por la máquina de ultrasonografía o el sonar o el radar. Los sonidos infrasónicos ya dijimos que son frecuencias menores a 20 Hz. Estas son utilizadas por algunos seres para comunicarse. Por ejemplo, los elefantes se comunican por ondas infrasónicas. La ballena azul es otro de los seres que usan ondas infrasónicas para comunicarse. No es una casualidad que los elefantes tengan orejas tan grandes para poder captar estas ondas que son de gran longitud, ¿verdad? De gran frecuencia. También todos los fenómenos climáticos generan ondas infrasónicas. Los terremotos, los tornados, los sismos, los huracanes, todos los fenómenos climatológicos emiten ondas infrasónicas. Por eso, si usted se habrá dado cuenta, si tiene algún perrito en casa, antes que tiembla el perrito empieza a ladrar, porque él, al tener un rango auditivo mucho mayor que el de un ser humano, puede percibir esas ondas generadas por el temblor que viene, ¿verdad? También han habido noticias de animales que antes de que venga un tsunami, ellos han corrido y han subido a lugares altos y no se han ahogado porque ellos son capaces de percibir las ondas infrasónicas de cualquier perturbación climática.
Y la última característica del sonido es el timbre. Ese está relacionado con la forma de la onda. El timbre me permite a mí distinguir entre dos sonidos. Por ejemplo, cuando vamos a un concierto de una orquesta sinfónica, ahí podemos escuchar muchos instrumentos, todos tocando la misma nota a la vez. Cada nota está relacionada con una frecuencia, ¿verdad? Es posible que, bueno, de hecho así es, los instrumentos tocan la misma nota, es decir, se encuentra el sonido a la misma frecuencia. Incluso pueden tocar con la misma intensidad, es decir, la misma amplitud. Pero puedo distinguir perfectamente el sonido que proviene de una flauta transversal y el que viene de un violín o de una tuba. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace el timbre, ¿verdad? La forma de la onda, como lo pueden ver acá. Voy a enseñarles un interactivo para que vean eso también. En este interactivo yo también puedo jugar con la frecuencia a medida que la frecuencia va aumentando, puede ver que el sonido se va haciendo más agudo, ¿verdad? Dejémosle en una frecuencia normal. Vaya. Aquí tengo la misma amplitud de la onda y la misma frecuencia, pero voy a cambiar de forma de onda y quiero que se fijen en el cambio del timbre. Entonces la diferencia se da del timbre por la diferencia en la forma de la onda. Esta característica es la que me permite a mí distinguir las voces, que a pesar de no ver a la persona, con solo escucharla, yo sepa quién es la persona que está hablando, porque cada voz tiene su propio timbre. Aunque también la herencia nos juega un papel muy importante. Las familias, las personas de una misma familia tienden a tener el mismo timbre, ¿verdad? Por eso a veces cuando hablan por teléfono se equivocan si es la mamá o es la hija o la hermana la que ha contestado, porque el timbre tiende a ser similar, aunque no igual. Esa es la clase de este día, espero que la hayan disfrutado y en la próxima clase hablaremos acerca de fenómenos ondulatorios del sonido. Vamos al espacio de preguntas y respuestas. Gracias, chicos.